Hola a todos y bienvenidos a Dual Physics. En este video hablaremos sobre los vectores y su uso en la física. Esta es una de las herramientas que sin lugar a dudas es de las más usadas en la física. Se usan prácticamente en todas las áreas. Para explicar la importancia de un vector hay que explicar primero otra cantidad, los escalares. Y es que en la física hay dos tipos de cantidades. Primero las que ya mencioné, las cantidades escalares, y otras son las vectoriales. De las escalares quizás hemos hablado un poquito de ellas en nuestro video anterior sobre unidades. Si recuerdan, habíamos dicho que había ciertas magnitudes, como la longitud, la masa, el tiempo, la corriente, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad, que nos indicaban pues cierto fenómeno físico. Y algunas de ellas solo tienen magnitud. Por ejemplo, la longitud nos dice qué tan grande es algo, nos dice su tamaño. La masa nos dice qué tanta materia hay en alguna cosa. Eso es un escalar, una cantidad física que solo tiene eso, una magnitud. Pero luego están las cantidades vectoriales, que aparte de magnitud también tienen dirección. Ya hemos hablado de algunas de ellas. De la que hemos mencionado bastante es la velocidad, pues la velocidad es una cantidad vectorial que tiene primero la magnitud, que nos diría qué tan rápido nos estamos moviendo, y segundo, la dirección, hacia dónde nos estamos moviendo. Por ejemplo, si yo digo me estoy moviendo a 120 kilómetros por hora en la autopista hacia el norte, pues significa que cada hora avanzo 120 kilómetros hacia el norte. No es lo mismo que si lo avanzara hacia el sur. Mi movimiento al final de una hora sería totalmente diferente en ambos casos. Por eso es importante la dirección, porque nos dice hacia dónde sucede algo, que en este caso la velocidad, hacia dónde estamos cambiando nuestra posición. Aquí tengo un par de ejemplos también entre lo que es la temperatura, perdón, un escalar y un vector. La temperatura es una cantidad escalar. ¿Por qué? Porque si yo registro la temperatura, por ejemplo, en toda mi habitación y resulta que es de 25 grados, pues ahí es. Mi cuarto tiene 25 grados de temperatura. Sin embargo, si yo mido la velocidad del viento, este va a depender de qué dirección está apuntando. Si se fijan, aquí tengo dos mapas. Primero el mapa de la temperatura, en cada punto hay una temperatura distinta, pero hasta ahí es eso. En cambio el mapa del viento nos dice hacia dónde se dirige el viento y con qué velocidad. En estas áreas verdes es más intenso el viento que en las áreas azules. Entonces ya creo que ya quedó más o menos claro la diferencia entre un escalar y un vector. Un escalar tiene magnitud, un vector tiene magnitud y dirección. Pero ¿cómo yo puedo escribir matemáticamente un vector? Bueno, agarremos el ejemplo del auto. Decimos que nos estamos moviendo a 10 kilómetros por hora hacia el este. Aquí se me fue esa O. Pues esto lo podemos representar precisamente como un vector de magnitud 10 kilómetros por hora en dirección este. Y matemáticamente esto se ve de la siguiente forma. Primero el vector lo escribimos con una notación, con esta notación. Esta es una rayita o puede ser una flecha. En algunos libros simplemente lo ponen como una letra en negritas. Aquí como no podemos poner negritas, simplemente ponemos la notación usual de un vector con una raya encima. ¿Y qué significa esto? Esto no es como tal un paréntesis, sino que nos indica las componentes de un vector. Básicamente es qué tan, por ejemplo, la velocidad en la dirección horizontal. Esto nos indica dirección horizontal, la primera componente es antes de la coma, y esta es la dirección vertical. Si en este caso, que agarramos que estamos en dirección este, bueno, este sería como todo en la rosa de los vientos. Esto sería esto sería oeste, y nuestra segunda componente que está representada por este cero, pues acá sería el norte y acá el sur. Entonces, si yo me avanzo en 10 kilómetros por hora hacia el este, significa que voy en esta dirección. Tiene otra forma de anotarse, que es la siguiente, que es en lo que se llama descomposición en vectores unitarios. Vamos a hablar en un video posterior que es un vector unitario, pero básicamente funciona de la misma manera que acá. El primero, el que tiene una I, representa nuestra dirección horizontal, y el que tiene una J representa nuestra dirección vertical. Estas notaciones ambas representan el mismo vector, simplemente están escritas de forma distinta. En sus primeros semestres de física seguramente usarán más pero este se ve muy usado en cursos más avanzados como de mecánica clásica. Entonces, simplemente es para que los conozcan, voy a usar ambos a lo largo del curso.
Y bueno, si yo quisiera representar este vector, lo puedo representar de forma gráfica. Y como ya les dije, si en aquí tengo un sistema de coordenadas donde esta es la dirección oeste, el lado horizontal, y la dirección norte está hacia arriba. Entonces, como aquí es 10, significa que tengo que avanzar 10 pasos hacia, bueno, 10 kilómetros por hora hacia el oeste, y esto está representado como este vector de aquí, que es, si se fijan, llega precisamente hasta el 10 kilómetros por hora. Y como no hay nada en velocidad hacia el norte o hacia el sur, pues simplemente ya no avanza más, y este es el vector de mi velocidad del carro avanzando meramente hacia el oeste, hacia el este. Y bueno, de forma general, este fue un ejemplo simplemente, pero de forma general yo puedo escribir un vector de la siguiente forma en componentes, que el vector A es igual a sus componentes x, y, o que el vector A es igual a x en dirección y más y en dirección j. Recuerden, esto simplemente nos dice la dirección a la que estamos avanzando, dirección vertical, dirección horizontal. Entonces, como les dije, los vectores tienen magnitud y dirección, que están dados por las siguientes fórmulas. Ahorita vamos a ver de dónde salen. La magnitud del vector, que se escribe de la siguiente manera, con dobles rayas. Algunos simplemente escriben la letra sin la barrita. A mí me gusta más esta. Pero la magnitud está dado por la raíz cuadrada de sus componentes, de la suma de sus componentes al cuadrado. Es decir, agarro mi componente horizontal, la elevo al cuadrado y la sumo con la componente vertical y la elevo al cuadrado. Y si quiero saber su dirección, es decir, hacia dónde apunta mi vector, calculo el arco tangente de y entre x. Si tienen dudas sobre las funciones trigonométricas, pueden ver nuestro video de funciones trigonométricas que les voy a dejar en las notaciones. Pero bueno, ¿yo cómo puedo ver esto de forma gráfica o una forma de entender los vectores? Porque si se fijan, aquí vimos un simple ejemplo donde solo había una componente, no cero. Acá hay dos componentes que son x y y. Bueno, digamos que tengo un vector que va a ser el vector r con componentes x0 y y0. Entonces, básicamente, esta notación me dice que en la dirección horizontal debo avanzar x0 unidades. ¿Cuánto es x0? Pues puede ser lo que ustedes quieran. Puede ser un 3, un 5, un 7, un menos 20. Aquí voy a usar que vamos en la dirección positiva. Entonces, el x0 me dice que avanzo x0 en dirección x. Y luego el y0 me dice, haz eso mismo, avanza y0 unidades en la dirección vertical. Entonces, a partir de ese punto, subo hasta acá. Y si se fijan, mi vector resultante es este vector largo que tengo escrito en azul, que tiene componentes x0 y y0. Si se fijan, esto sería como una especie de vector con componentes x0, 0, y este sería un vector 0, y0. Entonces, aquí hay algo interesante. Se nos formó un pequeño triángulo. Un triángulo que de aquí abajo mide x0 y de aquí arriba mide y0. Entonces, yo puedo usar primero la trigonometría y el teorema de Pitágoras. Empezamos usando el teorema de Pitágoras para encontrar esta fórmula. A mi magnitud le voy a decir básicamente qué tan grande es mi vector. Y cómo sé qué tan grande es mi vector es cuánto mide, por así decirlo, esta línea. Y como se me forma este triángulo con sus componentes, puedo usar el teorema de Pitágoras, porque yo sé que de aquí a acá mide x0 y de aquí a acá mide y0. Entonces, por teorema de Pitágoras voy a buscar un espacio aquí que luego voy a borrar. Si yo tengo un triángulo rectángulo que mide A, B y C, pues entonces C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Por lo tanto, si quiero saber cuánto mide C, simplemente calculo la raíz cuadrada de esto y ya estuvo. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide este lado, simplemente agarro A cuadrada más B cuadrada y le saco raíz, que es precisamente lo que hago aquí. Si se fijan, aquí este es mi vector R, entonces uso la notación que ya les mencioné con la doble rayita, y esto es simplemente igual a raíz de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado, que es precisamente la fórmula que les puse aquí, esta de aquí. Simplemente acá tenía x0 y y0, pero eso es lo mismo, es un simple ejemplo. Recuerden, esos pueden ser su vector cualquiera. Por ejemplo, si yo tuviera el vector 1,2, la magnitud de este vector no me va a caber aquí, lo voy a poner aquí. Recuerden, solo va a ser un ejemplo, no se va a quedar anotado.
Entonces la magnitud de mi vector 1,2, esta notación no necesariamente es real, la estoy usando aquí por simplicidad, es igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Entonces hago esta suma, 1 más 4, y esto es igual a la raíz de 5. Entonces la longitud de este vector de aquí es raíz de 5. Y ahora vamos con la dirección. Como aquí, si se fijan, aquí yo tengo de nuevo, pues como tengo mi triángulo, esto de aquí va a ser un ángulo que yo voy a llamar teta. Este ángulo nos dice hacia dónde se dirige el vector. Si por ejemplo este ángulo midiera esto, mi vector se dirigiría hacia acá arriba. Si fuera todavía más largo, pues el vector iría hasta acá abajo. Entonces este ángulo nos dice hacia dónde llega. Y yo por mis razones trigonométricas, pues sé lo siguiente. Sé que la tangente de un ángulo teta donde hay un triángulo de lados, bueno, vamos a hacer de nuevo voy a hacer el ejemplo acá con este triángulo. Imaginen, lo borré. Ahí está. Imaginen, ese es el ángulo. Pues yo sé que la tangente del ángulo teta es igual al cateto opuesto a mi ángulo, es decir, este es el opuesto. Y esto sería B. Y todo eso entre el cateto adyacente, es decir, el que está pegado. Y esto mide A. Por lo tanto, si conozco el lado vertical de mi vector y el lado horizontal de mi vector, pues yo puedo simplemente calcular la tangente con esta forma. Y usando las razones trigonométricas inversas, pues teta es igual al arco tangente de B entre A. Que para mi ejemplo, pues yo tenía que mi lado vertical mide Y y mi lado horizontal mide X. Y es precisamente esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, si yo llego a conocer las componentes de mi vector, pero no lo he dibujado, no sé cómo va, pues simplemente les calculo el arco tangente a la razón entre los ángulos, entre los lados, y voy a sacar su dirección. Por ejemplo, si esto midiera 2 y esto también midiera 2, pues tendríamos teta igual al arco tangente de 2 entre 2, que es igual a, para que me quepa voy a poner tangente inversa, de 1, y eso nos indica que teta es igual a 45 grados. Simplemente pues tendríamos que poner nuestra calculadora o hacer algunos truquitos trigonométricos para calcularlos a mano. Ahí se los dejo a su gusto. Entonces ahí está cómo se usa esa fórmula. Hay otro caso contrario. Imagínense que yo de repente, no sé por qué, conozco la magnitud de mi vector. Por ejemplo, estoy en un problema donde empujo algo y sé qué tanto estoy empujando. Pero no sé en qué dirección se está haciendo. Por algún extraño motivo, yo no lo sé. Bueno, pues yo puedo conocerlas, no conozco qué tanto en una dirección y qué tanto en otra. Entonces, si yo conozco la dirección y la magnitud, puedo encontrar las componentes de mi vector. ¿Cómo? De nuevo, simples razones trigonométricas. Yo sé que mi coseno de teta en un triángulo, que voy a poner aquí por pura referencia, en un triángulo que mida X y aquí, no sé, mida C, por ejemplo, pues el coseno de teta de este triángulo va a ser va a ser X entre C. Entonces, si resuelvo para X es igual a C por el coseno de teta. Y recuerden, C nos dice qué tan largo es este lado de aquí. Y eso es precisamente la magnitud del vector, por lo tanto, de ahí viene esta fórmula. Ahora, para el seno de teta, yo sé que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, Y entre C. Entonces resuelvo para Y es igual a C por el seno del ángulo. Y pues ya estuvo, de nuevo, C nos dice qué tan grande es nuestro vector, nuestro triángulo en este lado. Entonces yo puedo conocer mi componente vertical si conozco la magnitud y el seno del ángulo. Y pues básicamente eso fue todo por cómo manejar las componentes de un vector y sus magnitudes. Pero todavía no vamos a quedarnos con eso, vamos a hacer un poquito más. ¿Por qué? Quiero que veamos algunos ejemplos de algunas de estas magnitudes vectoriales en física. La primera, y es una bastante sencilla, es la posición. La posición de un objeto nos dice eso, dónde lo podemos encontrar.
y es importante que tengamos un sistema de coordenadas para poder usarlo. También nos puede ser útil para determinar la distancia y dirección entre los objetos. Vamos a ver eso más a detalle en otros videos, no se preocupen. Y aquí pues tengo un ejemplo, tengo mi sistema coordenado X, Y y tengo un vector de posición que nos indica que mi objeto está a 3 metros en dirección horizontal y 2 metros en dirección vertical, dando como resultado este vector largo X. Luego está la velocidad, ya la hemos mencionado muchas veces y nos indica cuánto se mueve un objeto en un intervalo de tiempo y en qué dirección. Y aquí pues tengo mi mismo vector, un vector que se mueve en 2 metros por segundo en dirección horizontal y 3 metros por segundo en dirección vertical, dando como resultado este vector. Luego está la aceleración, que nos dice qué tanto cambia la velocidad de un objeto en un intervalo de tiempo y en qué dirección lo hace. Porque, por ejemplo, si yo estoy, imagínense, estoy en un auto, estoy conduciendo 120 km por hora y de repente veo que pasa un perrito, entonces tengo que frenar, freno y tengo una desaceleración, póngale, no sé, de 10 km por hora por segundo. Entonces eso significa que mi velocidad se está reduciendo, se está yendo, como por así decirlo, para atrás. Si mi carro va en esta dirección, la aceleración va en esta dirección, o desaceleración, y me está haciendo ir cada vez más lento. Caso contrario, si yo de repente, si voy manejando en esta dirección y de repente le piso al gas de mi carro y recibo un impulso de 10 km por hora por segundo, significa que mi velocidad va a aumentar en 10 km por hora cada segundo hacia acá. De nuevo, la dirección importa. Un ejemplo muy común es la aceleración que nos da la Tierra por el campo gravitacional. La Tierra nos está constantemente acelerando hacia abajo con esta magnitud, con 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y se representa con esta notación. No hay aceleración en dirección no horizontal, pero sí es una aceleración negativa hacia abajo. Otro muy importante, la fuerza. Representa la interacción entre dos objetos. Esta puede ser que cambie la velocidad del objeto o su forma. Aquí, por ejemplo, tengo a este hombre que está empujando una caja en esta dirección y digo que la está empujando con una fuerza de 10 newtons en dirección horizontal. Pero, como el suelo es rugoso, hay una fuerza de fricción. Entonces, hay una fuerza de fricción que se opone al movimiento, es decir, que hace que sea más difícil empujarla y que también desgasta la superficie de abajo y tiene una dirección de menos 5 newtons. Si quisiera ser más completo, yo aquí podría decir que la Tierra está jalando el objeto con cierta dirección, pero pues por ahora lo vamos a ignorar, simplemente es un ejemplo. Por último está el momento lineal. El momento lineal es casi tan importante como la fuerza, pero no es tan conocida. Nos dice la cantidad de movimiento de un objeto. ¿Qué significa esto? Imagínense que yo voy manejando, de nuevo, un ejemplo de vehículos, voy manejando un carro normal de calle a 100 km por hora y de repente, no sé, choco con una pared. Pues el impacto va a ser fuerte. ¿Qué tan fuerte? Pues eso nos lo dice nuestro momento lineal. ¿Por qué? Porque el momento es qué tanto nos estamos moviendo hacia esa pared. Pero ahora imaginen que me muevo también a 100 km por hora, pero esta vez con un camión de transporte. Los camiones de transporte pesan muchísimo más que un carro, entonces el impacto que tiene el camión con la pared es muchísimo más fuerte. Entonces ahí se diferencia ese tipo de cosas. Y aquí de nuevo tengo un objeto. Como ven, les dije, el momento depende de la masa y de la velocidad. Entonces, por lo general, si aquí tengo una pelota que está oscilando porque está amarrada, pues si mi velocidad es de 1 metro por segundo con menos 3 metros por segundo, pues mi momento va a ser distinto, pero apunta en la misma dirección que la velocidad. Entonces, básicamente esas son algunas, hay muchísimas más. Por ejemplo, el momento de inercia, el momento rotacional, pero con estas por ahora nos bastan para ir más o menos entendiendo. Voy a hacer un ejemplo súper rápido, explicando un ejemplo donde se presenten todas estas 5 cantidades. Aquí voy a dibujar el Sol, este de aquí va a ser la Tierra, y el vector de posición con respecto del Sol, pues va a ser este de aquí, ¿no? Voy a borrar esta rayita que quedó muy fea. Entonces tengo este vector de posición que voy a llamar R. Entonces, la distancia entre la Tierra y el Sol está dada por el vector R. Pero, como la Tierra está orbitando al Sol, pues también se está moviendo. Se está moviendo, digamos, en esta dirección, porque es un movimiento circular. Se mueve en esta dirección. Ahora, como es un movimiento circular, surgen unas cosas que se llaman aceleraciones centrípetas y tangenciales. La aceleración centrípeta es una aceleración que apunta hacia afuera, nos quiere sacar de nuestro sistema de rotación. Entonces, hay una aceleración en esta dirección y también hay una aceleración tangencial que se mueve con nuestro círculo de movimiento. Aquí voy a intentar dibujar un círculo rápidamente. Entonces, básicamente, estas son la posición, tengo mi posición, tengo mi velocidad, tengo mi aceleración tangencial y mi aceleración centrípeta. ¿Y por qué ocurre este movimiento? Ya dijimos que para que haya un cambio en la velocidad, necesita que haya un cambio que haya una fuerza involucrada. Y esta fuerza es nada más y nada menos que la fuerza gravitacional, que es una fuerza que siente los objetos con masa y que nos atrae directamente hacia el Sol. Entonces, esta es la fuerza gravitacional, esta es la aceleración centrípeta, esta es la aceleración tangencial, y ahí está nuestra velocidad. Y pues, como también la Tierra tiene masa y tiene velocidad, pues eso implica que tiene un momento lineal, que puede ser mayor o menor que la velocidad, pero apunta en la misma dirección que la velocidad. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un ejemplo donde están involucradas todas estas cantidades vectoriales: la posición, la velocidad, la aceleración, la fuerza y el momento lineal. Entonces, como ya les dije, los vectores son muy importantes, pues nos indican en qué dirección apuntan y su magnitud. Es importante que entendamos la diferencia entre las cantidades escalares y vectoriales, porque ambas nos ayudan para explicar distintas cosas de la física. Y estas funcionan de forma diferente. Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado bastante. Vamos a continuar con esta serie de videos para explicar los vectores. En nuestro próximo video vamos a explicar lo que es la suma de vectores, porque no se suman de la misma forma que lo hacen los escalares. Por ejemplo, si yo sumo 3 kilos más 2 kilos, me da 5 kilos, es sencillo. Pero si imagínense que yo estoy avanzando 5 metros por segundo hacia el norte y de repente mi velocidad cambia a 5 metros por segundo hacia el oeste. Uno pensaría que ahora mi velocidad es 10 metros por segundo hacia el oeste, perdón. Pues bueno, no, sino que la velocidad ahora es de 7.1 metros por segundo en alguna dirección. ¿Cuál? No sabemos. Entonces, para eso tenemos que ir al video de suma de vectores para que sepamos bien cuál es la respuesta. Sin nada más que decirles, espero que les haya gustado mucho y nos vemos hasta la próxima.